Supra-infralapsarianismo. La doctrina de la predestinación no siempre ha sido presentada exactamente en la misma forma. Especialmente desde los días de la Reforma, dos diferentes concepciones de ella emergieron gradualmente, las cuales fueron designadas durante la controversia arminiana como infra- y supralapsarianismo. Las diferencias ya existentes fueron definidas más agudamente y acentuadas con mayor fuerza como resultado de las disputas teológicas de aquella época. Según el Dr. Dijk, los dos conceptos que estamos considerando fueron en su forma original simples diferencias de opinión respecto al asunto de si la caída del hombre había estado incluida en el decreto divino. ¿Fue predestinado el primer pecado del hombre, el pecado que constituyó la caída, o fue simplemente objeto de la divina presciencia? En su forma original, el supralapsarianismo sostuvo lo primero, y el infralapsarianismo lo segundo. En este sentido de la palabra, Calvino claramente fue supralapsariano. El desenvolvimiento posterior de la diferencia entre los dos conceptos comenzó con Beza, el sucesor de Calvino en Ginebra. En ese desarrollo, el punto original de la disputa retrocede al fondo y ocupan el frente otras diferencias, algunas de las cuales se redujeron a meras diferencias de énfasis. Los infralapsarianos posteriores, como Rivet, Wallacus, Maastricht, Turretin, Amarck y de Moor, todos admiten que la caída del hombre estuvo incluida en el decreto, y de los posteriores supralapsarianos como Beza, Gomarus, Pedro Mártir, Sanchius, Ursinus, Perkins, Ribise, Trigland, Boetius, Burmanus, Beetzius y Conrie, al menos algunos están completamente dispuestos a admitir que en el decreto de reprobación, Dios, de alguna manera tomó en consideración el pecado. Nos ocuparemos ahora con el supra- y el infralapsarianismo en su forma más desarrollada. El punto exacto de partida. Es completamente esencial tener un concepto correcto del punto o puntos exactos de partida entre los dos. 1. Negativamente, la diferencia no se encuentra a. En conceptos divergentes que se refieren al orden temporal de los decretos divinos. Se admite por unos y otros que el decreto de Dios es uno, y que en todas sus partes es igualmente eterno, tanto que es imposible atribuirle alguna sucesión a los varios elementos que en él están incluidos. B. En alguna diferencia esencial respecto a si la caída del hombre fue decretada, o fue meramente objeto de la divina presciencia. Este puede haber sido, como dice el Dr. Dijk, el punto original de diferencia, pero con toda seguridad, se diría de cualquiera que afirme que la caída no fue decretada, sino tan solo prevista por Dios, que se mueve con los arminianos más bien que con las filas reformadas. Tanto supralapsarianos como infralapsarianos admiten que la caída está incluida en el decreto divino y que la preterición es un acto de la soberana voluntad de Dios. C. En ninguna diferencia esencial acerca de la interrogante sobre si el decreto relativo al pecado es permisivo. ¿Hay alguna diferencia de énfasis en cuanto al adjetivo calificativo? Los supralapsarianos, con pocas excepciones, están dispuestos a admitir que el decreto relativo al pecado es permisivo, pero se apresuran a añadir que eso no obstante, hizo segura la entrada del pecado en el mundo. Y los infralapsarianos, con pocas excepciones, admitirán que el pecado está incluido con el decreto de Dios, pero se apresurarán a añadir que el decreto, hasta donde tiene que ver con el pecado, es permisivo más bien que positivo. Los primeros, a veces, insisten demasiado sobre el elemento positivo del decreto que se refiere al pecado, y de esta manera se exponen al cargo de que hacen a Dios el autor del pecado. Y los segundos, a veces, acentúan demasiado el carácter permisivo del decreto reduciéndolo a un simple permiso. De esta manera se exponen al cargo de arminianismo. En su conjunto, sin embargo, los supralapsarianos enérgicamente repudian toda interpretación del decreto que convierte a Dios en autor del pecado. Y los infralapsarianos con mucho cuidado señalan explícitamente que el decreto permisivo de Dios con relación al pecado lo hizo completamente seguro en el futuro. D. En ninguna diferencia esencial acerca de la interrogante sobre que si el decreto de reprobación toma en cuenta el pecado. El decreto de reprobación algunas veces se presenta como si Dios destinara a algunos hombres a eterna destrucción, simplemente por un acto de su soberana voluntad, sin tomar en cuenta los pecados de ellos, como si, semejante a un tirano, sencillamente decidiera destruir un gran número de sus criaturas racionales, únicamente para la manifestación de sus gloriosas virtudes. Pero los supralapsarianos aborrecen la idea de un Dios tiránico,
y al menos algunos de ellos explícitamente afirman que, en tanto que la preterición es un acto de la soberana voluntad de Dios, el segundo elemento de la reprobación, es decir, la condenación, es un acto de justicia y ciertamente toma en cuenta el pecado. Esto se deduce de la suposición de que, lógicamente, la preterición precede al decreto para crear y permitir la caída, en tanto que la condenación le sigue. La lógica de esta posición puede dudarse, pero a lo menos demuestra que los supralapsarianos que la sostienen enseñan que Dios toma en cuenta el pecado en el decreto de reprobación. 2. Positivamente, la diferencia tiene que ver con a. El alcance de la predestinación. Los supralapsarianos incluyen el decreto para crear y permitir la caída del hombre en el decreto de la predestinación, en tanto que los infralapsarianos lo relacionan con el decreto de Dios en general y lo excluyen del decreto especial de predestinación. Según los primeros, el hombre aparece en el decreto de predestinación no como creado y caído, sino como seguro de ser creado y de caer, en tanto que, conforme a los segundos, el hombre aparece en el decreto como ya creado y caído. B. El orden lógico de los decretos. La cuestión es si los decretos para crear y permitir la caída fueron medios para el decreto de redención. Los supralapsarianos razonan sobre la hipótesis de que al hacer planes la mente racional pasa de los fines a los medios en un movimiento de retroceso, de manera que lo que fue primero en designio es último en cumplimiento. De este modo llegan a la aprobación del orden siguiente. 1. El decreto de Dios de glorificarse, y particularmente de magnificar su gracia y justicia en la salvación de algunas y en la perdición de otras de sus criaturas racionales, el cual está en la mente divina todavía como posibilidad. 2. El decreto para crear aquellos que de esta manera fueron elegidos o reprobados. 3. El decreto para permitir que cayeran. 4. El decreto para justificar los elegidos y condenar los no elegidos. Por otra parte, los infralapsarianos sugieren un orden más histórico. 5. El decreto para crear al hombre en santidad y bienaventuranza. 6. El decreto para permitir la caída del hombre mediante la determinación de su propia voluntad. 7. El decreto de salvar un número determinado de entre este conjunto culpable. 8. El decreto para dejar al resto en sus pecados por la determinación de ellos mismos y sujetarlos al justo castigo que sus pecados merecen. C. Extensión del número de personas predestinadas por causa del decreto de creación y del decreto que permitió la caída. Según los supralapsarianos, Dios, aun en el decreto de creación y en el de permiso de la caída, tenía su mirada fija sobre cada uno de sus elegidos, individualmente, de tal manera que no hubo un solo momento en el decreto en que ellos no conservaran una relación especial con Dios como sus amados. Por otra parte, los infralapsarianos sostienen que este elemento personal no apareció en el decreto sino hasta después del decreto de creación y del que permitió la caída. En los decretos mismos, el elegido está incluido simplemente en la masa total de la humanidad y no aparece como objeto especial del amor de Dios. La posición supralapsariana. 1. Argumentos a su favor. A. Apelan a todos aquellos pasajes de la Escritura que acentúan la absoluta soberanía de Dios, y más particularmente su soberanía en relación al pecado. Por ejemplo, Salmo 115. 3. Proverbios 16. 4. Isaías 10. 15. 45. 9. Jeremías 18. 6. Mateo 11. 25 y 26. 20. 15. Romanos 9. 17. 19. 21. Se pone énfasis especial sobre la figura del alfarero, que se encuentra en más de uno de estos pasajes. Se dice que esta figura no solamente acentúa la soberanía de Dios en general, sino más especialmente su soberanía que determina la clase de vasijas que ha de fabricar. Esto significa que Pablo en Romanos 9 habla desde el punto de vista de precreación, una idea aceptable. 1. Por el hecho de que el trabajo del alfarero frecuentemente se usa en la Escritura como figura de la creación, y 2. Por el hecho de que el alfarero destina cada vasija para un uso determinado y le da la cualidad que le corresponde, lo que haría que la vasija preguntara aunque sin ningún derecho, ¿por qué me hiciste así? B. Se llama la atención al hecho de que algunos pasajes de la Escritura sugieren que el trabajo de la naturaleza o de la creación en general fue ordenado de manera que contuviera ilustraciones del trabajo de redención. Jesús con frecuencia derivó de la naturaleza sus ilustraciones para la explicación de las cosas espirituales, y se nos dice en Mateo 13.
35 que hacía esto para que se cumplieran las palabras del profeta: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Compárese Salmo 78. 2. Se considera que significa que estaban escondidas en la naturaleza, pero que fueron sacadas a la luz en la enseñanza parabólica de Jesús. Efesios 3. 9 también se considera como una expresión de la idea de que el designio de Dios en la creación del mundo fue encaminado para la manifestación de la sabiduría divina que se haría notoria en la obra de redención de que se ocupa el Nuevo Testamento. Pero apelar a este pasaje nos parece muy dudoso, y eso para decir solamente lo menos posible. C. El orden de los decretos, según lo aceptan los supralapsarianos, está considerado como el más ideal, el más lógico y el más sólido de los dos. Exhibe claramente el orden racional que existe entre el último fin y los recursos intermedios. Por eso los supralapsarianos pueden dar una contestación específica, que los infralapsarianos no pueden dar a la pregunta: ¿por qué Dios decretó crear el mundo y permitir la caída? Le hacen plena justicia a la soberanía de Dios, y se abstienen de todo intento fútil de justificar a Dios ante los hombres, en tanto que los infralapsarianos dudan, intentan probar la justicia de los procedimientos divinos, y no obstante, al llegar al análisis final no encuentran otra explicación para el decreto que permitió la caída, que únicamente el soberano beneplácito de Dios. D. La analogía de la predestinación de los ángeles parecería favorecer la posición supralapsariana, porque solamente puede concebirse como supralapsariana. Dios decretó por razones suficientes para él conceder a algunos ángeles la gracia de la perseverancia y negarla a otros, uniendo con esto justamente la confirmación de los primeros a un estado de gloria y la perdición eterna de los otros. Esto significa, pues, que el decreto que se refiere a la caída de los ángeles forma una parte de su predestinación, y sería imposible, al parecer, concebirlo de ninguna otra manera. 2. Objeciones a la posición supralapsariana. A pesar de sus aparentes pretensiones, no soluciona el problema del pecado. Lo haría si se atreviera a decir que Dios decretó introducir el pecado en el mundo haciendo uso de su propia y directa eficiencia. Algunos supralapsarianos, es verdad, presentan el decreto como la causa eficiente del pecado, pero a pesar de ello, no quieren que esto se interprete en forma que Dios se convierta en el autor del pecado. La mayoría de ellos no se interesa en ir más allá de la afirmación de que Dios quiere permitir el pecado. Ahora bien, esta objeción no se dirige solo contra el supralapsariano, como si el caso fuera distinto para el infralapsariano, puesto que ni uno, ni otro, resuelven el problema. La única diferencia es que el primero tiene más grandes pretensiones en este sentido que el segundo. B. Según la presentación que hacen los supralapsarianos, el hombre aparece en el decreto divino, primero como creabilis et labilis, seguro de que será creado y de que caerá. Los objetos del decreto son, primero que todo, hombres, considerados como meras posibilidades, como seres no existentes. Pero semejante decreto, necesariamente, solo tiene carácter provisional, y debe ser seguido por otro decreto. Después de la elección y reprobación de estos hombres posibles, sigue el decreto de crearlos y de permitir su caída. Y esto debe ser seguido por otro decreto que se refiere a estos hombres cuya creación y caída ahora ya ha sido definitivamente determinada. Y este será el decreto para elegir a algunos y reprobar el resto de quienes ahora aparecen en el propósito divino como hombres reales. Los supralapsarianos dicen que esta no es una objeción insuperable porque, en tanto que es verdad que, en la posición sostenida por ellos, la existencia actual de los hombres todavía no ha sido determinada, cuando son elegidos y reprobados, existen ya en la idea divina. C. Se dice que el supralapsarianismo hace del castigo eterno de los reprobados un objeto de la divina voluntad en el mismo sentido y en la misma manera en que lo es la salvación eterna de los elegidos, y que hace del pecado que lleva a la destrucción eterna un medio para alcanzar ese fin, en el mismo sentido en que la redención de Cristo es un medio para la salvación. Si se siguiera por este razonamiento en forma consistente, se convertiría a Dios en el autor del pecado. Sin embargo, debe notarse que, como regla, el supralapsariano no presenta de ese modo el decreto, y explícitamente declara que tampoco puede ser interpretado como para hacer de Dios el autor del pecado. Hablará de una predestinación para la gracia de Dios en Jesucristo, pero no de una predestinación para el pecado. D. Una vez más se objeta que el supralapsarianismo hace que el decreto de reprobación sea tan absoluto como el decreto de elección. En otras palabras,
que el supralapsarianismo considera la reprobación simplemente como un acto del beneplácito soberano de Dios, y no como un acto de la justicia punitiva. Según la representación hecha por el supralapsariano, el pecado no se toma en consideración en el decreto de reprobación. Pero esto apenas puede ser correcto, aunque puede ser verdad respecto de algunos supralapsarianos. En general, sin embargo, puede decirse que en tanto que consideran la preterición como un acto del beneplácito soberano de Dios, acostumbran considerar el precondenación como un acto de la justicia divina que no toma en consideración el pecado. Y el mismo infralapsariano no puede mantener la idea de que la reprobación es un acto de justicia pura y simple, contingente con el pecado del hombre. En último análisis, él también debe declarar que es un acto del beneplácito soberano de Dios si quiere evitar caer del lado arminiano. Finalmente, se dice que no es posible estructurar una doctrina útil del pacto de gracia y del mediador, fundada sobre el esquema supralapsariano. Ambos, el pacto y el mediador del pacto, pueden concebirse únicamente como infralapsarianos. Esto se admite francamente por algunos supralapsarianos. Lógicamente, el mediador aparece en el decreto divino únicamente después de la entrada del pecado, y este es el único punto de vista desde el cual puede construirse el pacto de gracia. Esto, naturalmente, tiene consecuencias importantes en el ministerio de la palabra.